En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es una novela publicada en el año 2000 y que se refiere a la figura del dictador hispanoamericano. Se inscribe, por tanto, esta novela dentro de lo que llamaríamos el intertexto literario de la figura del déspota, del sátrapa de Hispanoamérica. Hemos indicado en vídeos anteriores que esta figura se inscribe, insisto, dentro de una trayectoria literaria que tiene puntos claves en la historia, como es, por ejemplo, la novela Tirano Banderas de Valle Inclán y como es, sobre todo, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. De hecho, esta novela, la de Mario Vargas Llosa, en cierta manera podemos decir que constituye un kitsch, un auténtico mosaico, un auténtico resumen, una síntesis, una sinopsis de las características principales de la novela del dictador, del déspota hispanoamericano. En este caso, la figura que se toma como referencia es la del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina, que fue asesinado en un atentado, o como se quiera llamar este episodio, el 30 de mayo de 1961, por una serie de personas, varias personas formaron parte de esa operación auspiciada, según se dice en la novela, que vamos a hacer referencia básicamente a la novela, por la CIA, es decir, por los Estados Unidos, quien les proporcionó un conjunto de armas, una serie de armas que utilizaron para disparar al dictador cuando viajaba en su coche de retirada al palacio presidencial en la noche del 30 de mayo de 1961, como consecuencia indudablemente de una serie de gestiones políticas internacionales maniobradas, ejecutadas por Estados Unidos. Esta novela es una novela histórica, pero probablemente, posiblemente, la mayor parte de los lectores no la perciben como una novela histórica, sino simplemente como una novela de dictador, como una novela que trata el tema del sátrapa hispanoamericano y que relata un punto decisivo, un momento puntualmente decisivo, como es la muerte de este dictador que había sembrado pues, un régimen de terror realmente en República Dominicana. La novela presenta un esquema fuertemente paradójico, fuertemente contrastado. Plantea un maniqueísmo entre la democracia liberal, concretamente la democracia liberal, y el sistema de gobierno regido por una tiranía, por una auténtica dictadura que es, yo diría que incluso lo más terrible de una dictadura, la versión más radical de una dictadura. Ya no bastaría la palabra dictadura para definir lo que ocurre aquí, sino que es una auténtica satrapía, es decir, es el capricho de una persona que tiene dominado un país completo. Sin embargo, hay muchas formas de dominar completamente un país. Se puede hacer bajo el formato de la satrapía, del totalitarismo, de la dictadura, o bajo el formato también de una democracia o de otros sistemas de gobierno a través de los cuales la voluntad de una persona pueda engaitar, pueda engatusar, pueda seducir a un conjunto mayoritario de seres humanos perfectamente serviles, erilmente sumisos hacia esas formas de gobierno. Por lo tanto, si la dictadura tiene una tintura muy cruel, realmente cruenta, realmente violentísima, de muertes, amenazas físicas, torturas, etcétera, etcétera, en democracia esto no se manifiesta del mismo modo, al menos no se percibe del mismo modo, pero el ejercicio de poder es inherente al ser humano y el ser humano busca formas de ejercer el poder, bien por las buenas, bien por las malas, y de preservarse en él constantemente. Esta novela, que insisto es una novela histórica, demasiado histórica, es más histórica que literaria. El margen literario de esta novela se limita a situaciones recreativas, verbales, poéticas, de hechos francamente históricos, comprobados históricamente, que podrían incluso certificarse como tales ante un notario realmente. Insisto que la novela deja un margen literario muy escaso, muy pequeño, y plantea una tesis maniquea, en virtud de la cual los buenos son los que defienden una democracia liberal y los malos son aquellos que se oponen mediante el ejercicio de la satrapía o el totalitarismo a las supuestas libertades de una democracia, valga la redundancia, liberal.
Naturalmente Mario Vargas Llosa escribe en nombre de la democracia liberal y en contra de todo tipo de dictaduras. Lo que ocurre es que en este siglo XXI las democracias liberales tienen comportamientos que en muchos aspectos son comunes con los comportamientos que adoptaban estos sátrapas, que eran auténticos depredadores sexuales, machistas terribles. La novela rebosa un machismo que es difícil de digerir. Realmente es difícil de digerir porque un ser humano cualquiera, común y corriente, se ve completamente incompatible con lo que aquí se plantea. Es decir, esta novela exige al varón, al hombre, unas formas de conducta que cualquier persona mínimamente sensata, sea hombre, mujer o extraterrestre, no se ve de ninguna forma en relaciones de compatibilidad con esto. Es decir, cualquier ser humano sensato evidentemente va a reaccionar de forma absolutamente incompatible con lo que aquí se plantea en esta novela. Entre otras cosas porque los varones, los hombres que aparecen en esta novela, resuelven siempre sus problemas con dos experiencias, que se resumen en dos palabras: alcohol y sexo. Claro, cuando los problemas se resuelven ingiriendo alcohol o manteniendo relaciones sexuales violentas, completamente desequilibradas, completamente desajustadas, eso no es solución de nada. Eso lo único que remite es a una sociedad que ha perdido de vista la razón en todos los sentidos. De tal manera que el protagonista masculino de este tipo de novela refleja un ser humano, un hombre que se criminaliza él solo, es decir, empieza a cometer una serie de crímenes horrendos, de los cuales en ocasiones participan también algunas mujeres, y busca la solución a esos crímenes en el prostíbulo y en la vinoteca, es decir, en el alcohol, en cualquier género de bebida alcohólica, en definitiva. El capítulo tercero, que es el capítulo al que aquí nos vamos a referir, es propio de una novela negra, es propio de una novela en la que los protagonistas esperan en varios puntos de la carretera, hasta en 3 coches, esperan el paso de la comitiva presidencial para acribillarla a balazos, como de hecho sucedió históricamente el 30 de mayo de 1961, cuando se produce el tiranicidio de esta manera. Mantiene, en este capítulo 3, se mantiene la misma estructura que en el resto de la novela. Toda la novela se construye con 2 procedimientos, que son la analepsis y la prolepsis. Me explico. Analepsis y prolepsis son términos que se utilizan en teoría de la literatura y que remiten, en el caso de la prolepsis, a hechos que tendrán lugar en el futuro. Por ejemplo, el año que viene viajaré a la Luna. Esto es una prolepsis. Hace referencia a un acontecimiento que tendrá lugar supuestamente el año que viene. La analepsis dice: en 1492 Colón descubrió América. Por pronunciar esta frase, eso nos remite a un tiempo pasado. Entonces la novela se construye mediante prolepsis y analepsis, de tal manera que la novela se inicia en un presente en el que la hija de uno de los mandatarios de Trujillo, Urania Cabral, vuelve a República Dominicana 30 y tantos años después a ver a su padre, que ha padecido un derrame cerebral, un ictus, y se encuentra en un estado casi vegetativo. A partir de ese momento se inicia un proceso de analepsis, de recuerdos de hechos pasados de la propia vida de Urania. Junto con estas secuencias, la novela relata otras secuencias que se sitúan concretamente en el día 30 de mayo de 1961, cuando estas personas que en varios coches, en una comitiva de coches aparcados, estacionados en la noche, podríamos decir, aparcados en el tiempo, esperan el paso de la comitiva presidencial para acribillarla a balazos. Este es el punto del capítulo tercero. Y aquí estos personajes, porque hablamos de la novela, no tanto de la historia, estos personajes mantienen entre sí unos diálogos que naturalmente recrea el narrador de la novela. El narrador es quien expone los hechos de la novela. El narrador es el personaje que cuenta la historia. El autor es quien escribe la novela. Aquí hay que distinguir a Vargas Llosa, el autor de la novela, del narrador. El narrador es el personaje de la novela que cuenta la historia. Puede formar o no parte de la historia que cuenta. Entonces, si no forma parte, es un narrador heterodiegético. Si forma parte, es un narrador homodiegético.
y si forma parte como protagonista es un narrador autodiegético según los términos de la teoría literaria estructuralista, que a veces se usan y a veces no. El caso es que este es un narrador que no forma parte de la historia que cuenta como un personaje que se codea con el resto de los personajes. Podría ser, como el narrador de la historia, pues uno de los personajes que acribillan a balazos al presidente, o podría ser uno de los hijos del presidente, o la propia Urania, pero no son ellos los narradores, sino que el narrador es otro que se sitúa en muchos casos en la mente de estos personajes y cuenta la historia desde el punto de vista de cada uno de ellos. De hecho, la novela incurre también en un perspectivismo muy característico de la forma de narrar de Cervantes o de la forma de narrar de López de Ayala. Tengas en cuenta que si alguien inventó la novela de perspectivas, la novela perspectivística, no fue Pérez de Ayala, sino que fue Cervantes en la historia de Luscinda, Cardenio, Dorotea y Don Fernando, que son 4 versiones diferentes de la misma historia. Esa es la primera novela perspectivista de la historia, que está incluida como una narración intercalada en el Quijote. Por eso cuando les he dicho muchas veces que en el Quijote está el genoma de la literatura, no me equivoco, no digo lo que no es. Es decir, en el Quijote están incluidas todas las posibilidades y todas las características de la literatura universal. De hecho, realmente el Quijote es la condensación y la síntesis infinita de la literatura universal. No hace falta irse ni a los juncos ni al infinito para darse cuenta de que en el Quijote está el genoma de la literatura. Está todo lo anterior y todo lo posterior al Quijote está en el Quijote. Cervantes tiene la fórmula de la literatura. La fórmula de la literatura es el Quijote. Y claro, se dice en un momento dado, cuando estos interlocutores esperan la comitiva del coche presidencial, se dice, porque uno de ellos es católico y dice que claro, que le cuesta mucho matar a una persona, ¿no? Cuando todos ellos, por cierto, todos ellos, y aquí está una de las paradojas fundamentales de la novela, todos ellos son militares o han sido colaboradores civiles y militares también del régimen de Trujillo. Es decir, han trabajado para él, han cumplido sus órdenes y a veces han incurrido en crímenes horrendos por cumplir las órdenes del tirano, hasta que llega un momento en que esa forma de vida les resulta completamente insoportable y deciden enfrentarse a ella arriesgando su propia vida, en definitiva. Entonces uno de estos interlocutores dice, matar a cualquiera no, pero acabar con un tirano sí. Y les dice, ¿has oído la palabra tiranicidio? Entonces, de alguna manera justifica cómo, incluso en nombre de la razón teológica, en nombre del catolicismo, es legítimo matar a un tirano. Bueno, esto es un debate que tiene una antigüedad que se remonta a mucho antes del siglo de oro español, pero en el siglo de oro español el propio Juan de Mariana legitimaba el tiranicidio. Es decir, que a veces hablamos del siglo XVI o del siglo XVII como una época que carecía de libertad, pero quien eso afirma revela, entre otras cosas, conocer muy poco acerca de lo que es la historia de la libertad, tener una imagen de la libertad muy reducida al tiempo presente y, desde luego, ignorar muy profundamente cuál era el pensamiento de los siglos XVI y XVII, que era un pensamiento mucho más complejo del que el mundo actual tiene de esa etapa de la historia, de esa época de la historia y según en qué lugar geográfico del planeta. El caso es que estos episodios hacen referencia, este capítulo 3 concretamente, hace referencia a la noche tibia y estrellada del martes 30 de mayo de 1961, esperando al mismísimo Trujillo para matarlo. Eso es lo que se dice en la página 52 de esta edición que manejo de la fiesta del Chivo. Este hombre que presidía los destinos de la República y las vidas y muertes de los dominicanos, se dice ya constantemente. Entonces, a partir de este momento se produce una analepsis, una vuelta a diferentes momentos del pasado de la historia de la República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. De tal modo que los protagonistas de este episodio, que van a disparar dentro de unos pocos capítulos al coche presidencial, matando a Trujillo con un montón de balazos que impactaron en el cuerpo de Trujillo y en el coche,
pues recuerdan cómo ellos prestaron servicios al dictador cumpliendo sus órdenes, pero cumpliendo sus órdenes de una manera absolutamente incuestionable, como si ese gran hermano, como ese superhombre de la política de la República Dominicana, porque en definitiva estos son los superhombres nietzscheanos, en definitiva los superhombres nietzscheanos son figuras equivalentes a un Führer, a un caudillo, a un duce, que conducen los destinos de una masa social, de una población, por encima de la razón humana. Porque como buen concepto filosófico procedente del pensamiento de Nietzsche, los impulsos irracionales, los sentimientos, están por encima de cualquier criterio racional que pueda limitarlos. Esta es la esencia de la filosofía nietzscheana, entre otros aspectos. A la razón no le está permitido cuestionar la legitimidad de los impulsos emocionales. A la inteligencia no le está permitido cuestionar la sensibilidad. De tal manera que una de las características del pensamiento nietzscheano es que cualquier sentimiento está por encima de la razón. Lo que el ser humano siente está por encima de lo que el ser humano piensa. Por lo tanto, no es el pensamiento el que ha de juzgar al sentimiento, sino que son los sentimientos los que han de someter cualquier forma de pensamiento. De tal modo que lo más importante en el ser humano no es la inteligencia, sino el sentimiento. Y este criterio tan nietzscheano determina constantemente y permanentemente las formas actuales de vida del siglo XXI, del mundo en el que actualmente vivimos. De tal manera que si alguien siente que es un extraterrestre, no hay ningún criterio racional que le pueda proscribir ser un extraterrestre. Basta sentirse extraterrestre para serlo. De tal manera que la psicología reemplaza a la ontología. En aquello que pienses, sentimentalmente hablando, aquello que sientas, emocionalmente hablando, en eso te conviertes. De tal manera que uno puede ser un extraterrestre simplemente imaginando que lo es. Claro, esto es lo mismo que suponer que el trabajo nos hace libres. Basta imaginarnos que somos libres aunque vivamos en una jaula. Es un concepto fundamentalmente procedente del idealismo alemán, del cual se deriva todo el pensamiento de Nietzsche. Pero tengan en cuenta que estamos a un paso del pensamiento freudiano. Suponemos que la verdad está en algo desconocido llamado inconsciente y que cualquier planteamiento racional, cualquier planteamiento consciente es una represión de los sentimientos. La libertad está en los sentimientos, la represión está en la inteligencia. Suprimamos la inteligencia y seremos totalmente libres. Esa es la fórmula de la filosofía de Nietzsche en muchísimos aspectos, o al menos en ese aspecto crucial se interpreta. La filosofía de Nietzsche, la filosofía de Rousseau, el pensamiento de Rousseau, dice que la civilización reprime, la civilización destruye y que el estado natural del ser humano es el mejor de los estados posibles, porque en el estado natural el ser humano no ha desarrollado lo suficientemente su inteligencia, de tal manera que lo sensible determina las formas de vida por encima de cualquier criterio racional que reprime la forma natural del ser humano. De Rousseau a Nietzsche no hay más que un paso, es decir, de Rousseau, del dios de la Revolución Francesa, a Nietzsche, el dios de la Revolución Nazi, no hay más que un paso. Posteriormente vendrán sucesores, como pueden ser Freud o como puede ser Heidegger. Cuando alguien se declara especialista en Heidegger, realmente yo me pregunto exactamente en qué es especialista. Cuando alguien se declara especialista en Nietzsche, me pregunto realmente en qué es especialista. En la interpretación de los textos de Nietzsche. Eso cualquiera lo es. Cualquiera que lea un texto se convierte en especialista de la lectura de ese texto. Claro, yo no sé en qué consiste realmente ser especialista en Heidegger, en tratar con el Dasein y tomar café con el Dasein todos los días a las 5:30 y saber lo que nos dice el Dasein, o qué es ser un especialista en el inconsciente, o qué es ser un especialista en la supraconciencia. Es como ser especialista en la práctica de la Ouija. O sea, realmente es como ser un especialista en quiromancia. Cualquiera puede leer la mano e inventarse lo que quiera. O ser un especialista en ornitoscopia. Es decir, son cuestiones realmente curiosas la de ser un especialista en aquellos aspectos sobre los cuales nadie puede decir absolutamente nada que resulte objetivo, sino que todos son realmente ocurrencias, ¿no? Es como interpretar la poesía en un sentido completamente libre. Uno puede decir lo que quiera, lo que se le ocurra, como aquel que interpretaba la Numancia de Cervantes y decía que era un auto sacramental, ¿no? Bueno, entonces podemos ver simplemente la esfera de un reloj y decir que se trata de un marciano
que está comprimido esféricamente esperando a que las condiciones ambientales mejoren para convertirse en otra cosa. Es que se puede decir cualquier tipo de ocurrencia, porque como no es verificable desde ningún punto de vista, cualquier cosa que se diga o se acepta o se rechaza, pero incluso se puede desestimar al interlocutor que la rechace. O sea, eso no tiene ningún valor. Naturalmente, las objeciones que se hacen hacia la figura de Rafael Leónidas Trujillo son muy curiosas, pero están sometidas siempre a dos criterios: la burla de la dictadura, el rechazo a la dictadura y la caricatura de todo lo relacionado con la dictadura en nombre de la democracia liberal. Es decir, que la solución al tiranicidio, la solución al tirano, la solución a la represión es siempre la democracia liberal. La democracia liberal es la solución de todos los problemas y las satrapías y las dictaduras son siempre los mayores problemas. Bueno, naturalmente no creo que nadie pueda defender una satrapía, porque un régimen de gobierno basado en los dictámenes de un sátrapa es completamente incompatible con el racionalismo humano, aunque sea muy compatible con los sentimientos concomitantes con el sátrapa. Pero evidentemente un régimen dictatorial, totalitario en los términos de una satrapía, es completamente incompatible con la razón humana. Ahora bien, la democracia liberal, que es posiblemente uno de los regímenes políticos más aceptables, no es tampoco el fin de la historia, como sostenía Fukuyama, y de hecho, prueba de ello es que la historia continuará arrollando a la democracia liberal y a sus consecuencias. La democracia liberal no solo no es el fin de la historia, sino que además el progreso y la continuidad de la historia exigen el fin de las democracias y entre ellas la democracia liberal. De hecho, una de las tesis que hemos sostenido precisamente en este libro, en nuestro ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, es precisamente el límite y el agotamiento de las democracias en un sentido amplio, porque cuando hablamos de democracia hay que determinar de qué democracia hablamos, y la democracia liberal es un género de las diferentes democracias habidas y por haber. Es una democracia que está al servicio de los amigos del comercio más que de ninguna otra cosa. Claro, los amigos del comercio no son simplemente los que hacen gestiones comerciales. Los amigos del comercio son todos aquellos que se benefician de los éxitos y de las ganancias comerciales, desde los compradores y usuarios de cualquier tipo de producto fabricado y retransmitido por el comercio, hasta aquellos que se enriquecen radical o extraordinariamente de ello. Es decir, los amigos del comercio no son solamente los grandes empresarios, los amigos del comercio somos todos aquellos que en mayor o en menor medida nos beneficiamos de lo que el comercio supone. Ahora, otra cuestión es que este comercio, para obtener determinados beneficios, pues se olvide de mantener los equilibrios necesarios para hacer posible la vida humana. Y claro, los excesos se pagan siempre, ¿no? Pero los amigos del comercio, no por ser amigos del comercio, son unos malvados. Eso es una visión maniquea que puede estar en la interpretación de algunos de ustedes, pero no en el sentido genuino de la expresión los amigos del comercio. Ya sabemos que para Antonio Escotado los enemigos del comercio son quienes prohíben las actividades comerciales y él los identifica con los comunistas. Para Paolo Prodi, mucho más sutil en sus interpretaciones sobre el comercio, en su libro El Séptimo, No robarás, los enemigos del comercio son aquellos que utilizan el comercio en términos fraudulentos, es decir, los que hacen trampas en el ejercicio de las actividades comerciales. Para Prodi, los corruptos son los verdaderos enemigos del comercio, porque un comercio corrupto es incompatible con la supervivencia del propio comercio. Y lo que mantiene vivo el comercio son las personas que cumplen con los pactos comerciales establecidos, no los que hacen un uso fraudulento de las actividades comerciales. Eso es la tesis de Prodi, son tesis completamente diferentes. La de Escotado y la de Prodi son muy diferentes, pero a Escotado se le ha leído mucho más porque el libro de Escotado es mucho más básico, es mucho más plano, tiene tesis mucho más simples que entran muy fácilmente por las entendederas del lector común. El libro de Prodi es el libro de un humanista, es un libro de una persona mucho más profunda, ha tenido mucha menos repercusión, pero es un libro mucho más valioso, a mi juicio, desde el punto de vista de las ideas sobre el comercio y sobre la democracia. Pero no le pidan peras al olmo,
porque el personal no está para lecturas muy profundas, el personal está para recibir mensajes simples, sencillos, y para reproducirlos más o menos mecánicamente y mantener conversaciones del nivel de las redes sociales. O sea, no le pidan al público más porque no dan para más. Pero fíjense algunos elogios que se dice. Amadito, que es uno de los personajes amados, que se reía con tanta vagabundería. El jefe sería un gran estadista, cuya visión, voluntad y capacidad de trabajo había hecho de la República Dominicana un gran país. Claro, ¿qué se entiende por un gran país? Sobre muertes, sobre represiones. Pero no era Dios, su mirada solo podía ser la de un mortal. Son obviedades, en definitiva, el libro está lleno de obviedades de este tipo. Se hacen referencias políticas de izquierda, derecha, yo no entro en estas cuestiones. Quien sigue mi pensamiento literario sabe que yo no hablo en nombre de ninguna ideología, ni de ninguna religión, ni de ninguna filosofía. Hablo en nombre de los conocimientos literarios de los que dispongo. El uso que a partir de lo que yo digo hagan terceras personas es responsabilidad de ellas, no mío. Cito a esta novela. En la izquierda alcanzó a ver el anillo, en la izquierda geográfica, no política, en la izquierda alcanzó a ver el anillo con la piedra preciosa tornasolada que según los supersticiosos, en la mano izquierda, que según los supersticiosos era un amuleto que de joven el dictador Trujillo, cuando como miembro de la Guardia Constabularia perseguía a los gavilleros sublevados contra el ocupante militar norteamericano, se lo había dado un brujo haitiano, asegurándole que mientras no se la quitara, esta piedra, sería invulnerable al enemigo. Parece ser que Trujillo era una persona muy supersticiosa. Bueno, como si los demócratas no fueran menos supersticiosos. En definitiva, recuerden que la palabra mascota procede del francés mascotte, que significa fetiche, amuleto, de tal manera que quien tiene una mascota tiene un amuleto, tiene una especie de entidad luminosa que le permite sentirse protegido. Claro, Doña Bárbara, en la novela que lleva su nombre, se sugiere que tenía como mascota un caimán. Imagínense ustedes lo que supone tener de mascota un caimán, ¿no? Hay que ser como Doña Bárbara, realmente, con un par de bemoles en la armadura, un si bemol, para tener de mascota un caimán. Eso es realmente curioso. Yo no conozco a nadie que tenga de mascota un caimán, salvo a Doña Bárbara, que sugería que tenía como mascota, se sugiere en un momento dado de la novela que tiene como mascota un caimán, porque hay un caimán al que ella protege de manera casi fetichista, en realidad. Entonces, se destacan aspectos del dictador muy propios de maniáticos, ¿no? Como solía decirse que determinados miembros y jerarcas de las SS nazis, valga la redundancia, tenían también amuletos y una serie de ideas extremadamente supersticiosas. Se representa en un momento dado una secuencia en la que este Amadito, enamorado de una mujer, es llamado a capítulo por el déspota, por el sátrapa, porque esa mujer no le conviene, según el mandatario, y reproducen la situación de esta manera. Lo cita en su despacho en el Palacio Presidencial y le dice: una buena hoja de servicios, teniente, le oyó decir. Muchas gracias, excelencia, responde el teniente. La cabeza plateada se movió y aquellos ojos grandes, fijos, sin brillo y sin humor, buscaron los suyos. Los ojos grandes, fijos, sin brillo y sin humor son los ojos del dictador. Yo nunca he tenido miedo en la vida, confesó después al muchacho, hasta que me cayó encima esa mirada. Turco. Es verdad, le dice. O sea, ustedes fíjense el topicazo del tema. Este militar dice que nunca ha tenido miedo en su vida. Claro, habría que ver a qué se ha enfrentado este militar antes. No ha tenido nunca miedo en su vida, pero el Trujillo lo aterroriza por completo. Entonces, ¿dónde está la valentía de estos militares? O sea, la valentía de estos militares termina cuando están delante del gran hermano, que ejerce sobre ellos un fetichismo tremendo. O sea, y realmente quieren matarlo. ¿Y cómo se atreven? Con el miedo que les da de lejos. Son situaciones de una hipérbole verosímil, en definitiva, ¿no? Son situaciones hiperbólicas completamente.
Y no faltará quien diga, no, bueno, es que el Gran Hermano ejerce un poder tremendo sobre esta gente y tal. Bueno, entonces no necesitaría nadie que lo defendiera, bastaría simplemente con que abriera los ojos y aterrorizara a todos aquellos a los que mira, como un basilisco, en definitiva, ¿no? Nunca tuve miedo en la vida, le dice el muchacho a sus colegas que están en el coche esperando a que pase Trujillo, recordando en una analepsis esta situación, hasta que me cayó encima aquella mirada, Turco, es verdad, como si me escarbara la conciencia. O sea, pero ¿dónde está la valentía de estos militares de carnaval? ¿Dónde está la valentía de estos centurios que parecen sacados del centurio de la Celestina? Y le dice, reproduce él el diálogo con el dictador, le dice, esa hoja de servicios, le dice Trujillo al Amadito, esta hoja de servicios tan buena no puede mancharla casándose usted con la hermana de un comunista. En mi gobierno no se juntan amigos y enemigos. Hablaba con suavidad, sin quitarle de encima la mirada taladrante. Pensó que en cualquier momento la chillona vocecita soltaría un gallo. Nótese el contraste, o sea, es un dictador muy valiente, pero de voz aflautada que en cualquier momento se le puede escapar un gallo. Claro, esta es una situación ridiculizante, ridícula, por completo, escarnecedora, sarcástica. El hermano de Luisa Gil es uno de esos subversivos del 14 de junio. ¿Lo sabía? No, excelencia. Ahora lo sabe. Se aclaró la garganta. Y sin cambiar de tono, el sátrapa añadió, hay muchas mujeres en este país, búsquese otra. Sí, excelencia. Lo vio hacer un signo de asentimiento dando por terminada la entrevista. Permiso para retirarme, excelencia. Entonces, claro, estos son martes de carnaval, que dan golpes de tacón con sus botas y hacen toda una parafernalia como soldaditos a los que se les ha dado cuerda, ¿no? Pero, claro, y uno dice, ¿y dónde está la valentía de estos martes de carnaval, de estos militares de carnaval, por parafrasear el título de la obra de Valle Inclán, Martes de carnaval? Y parece ser que este Amadito le escribe una carta. Hablo del personaje de la novela, lo que haya ocurrido en la historia real yo no lo sé, no lo convoco aquí. Hablo de la novela. Le escribe una carta a su novia, a su enamorada. Fíjense qué carta que parece que la ha escrito la inteligencia artificial en vez de Mario Vargas Llosa. Su carta a Luisa Gil no tenía una sola palabra que no fuera verdad. Pero vamos a ver, es que esto parece las instrucciones de manejo de un electrodoméstico, esta carta. O sea, a mí me parece que esta carta es incompatible con las posibilidades literarias de un escritor. Fíjense ustedes, esta carta podría haberla escrito mi vecino del quinto. Con mucho pesar, y aunque por ello sufran mis sentimientos, debo renunciar a mi amor por ti y anunciarte adolorido, que no podemos casarnos. Me lo prohíbe la superioridad, en razón de las actividades antitrujillistas de tu hermano, algo que me habías ocultado. Entiendo por qué lo hiciste, pero por eso mismo espero que tú también entiendas la difícil decisión que me veo obligado a tomar en contra de mi voluntad. Aunque siempre te recordaré con amor, no volveremos a vernos. Te deseo suerte en la vida, no me guardes rencor. Solo le falta decir Feliz Navidad o una cosa de este tipo. A mí me parece que esta carta o nota, o como se la quiera llamar, realmente es incompatible con la inteligencia literaria de un buen escritor. Lo que me pregunto es, ¿no hay forma de haber escrito lo mismo, pero con más inteligencia literaria? Es que esto no solo parece la instrucción de manejo de un frigorífico, de un electrodoméstico, sino que suena hueco por todas partes. Claro, el romanticismo jamás habría permitido esto. El romanticismo habría construido un personaje que hubiera muerto por amor, aunque el amor resultara insatisfecho. Pero aquí estamos ante alguien que somete completamente su voluntad a un gran hermano, a un superhombre, que es el Leónidas Trujillo. Pero es que esta es una carta no solo inhumana, sino incompatible con el racionalismo humano y con el sentimiento humano. Es una carta de desamor que revela que nunca ha habido amor. O sea, ya digo, solo falta decir Feliz Navidad o una cosa de estas al terminar, ¿no? Es una cosa que uno... es como un gabarro. Un gabarro es una piedra con una configuración específica o una madera con una configuración específica y distinta al resto de la madera que la envuelve o al resto del material mineral que lo envuelve. Es algo que realmente resulta muy difícil
de tomar en serio. Es una hipérbole verosímil, es de una insustancialidad realmente sorprendente, pero bien. A partir de un momento dado se presenta a la figura del torturador, del gran monstruo de la dictadura, que es Johnny Aves García. Ya hemos hablado de él en episodios anteriores, pero aquí se le presenta desde la perspectiva que ofrecen estas personas, estos 4 personajes que están dentro de un coche esperando el paso de la comitiva. Y mientras la comitiva llega, que se hace esperar muchísimo, se demora muchísimo, no acaba de llegar nunca, avanza la novela y no acaba de llegar nunca, la situación es desesperante para los diferentes coches, son hasta 3 vehículos que esperan el paso de la comitiva, ¿no? Y se habla de Aves, de Johnny Aves. Se dice, Johnny Aves, probablemente nadie más en toda la nación podía hacer lo que él hacía, presentarse a cualquier hora del día o de la noche en el Palacio Nacional o en la residencia privada del benefactor y ser recibido de inmediato. Y siempre, como muchos de sus compañeros en el ejército, la marina o la aviación, había tenido un secreto estremecimiento de revulsión ante aquella silueta fofa y mal embutida en el uniforme de coronel. De nuevo es profundamente ridiculizado, satirizado. Decía que no tenía cuerpo físico para llevar el uniforme. Embutida en el uniforme de coronel. Era la negación encarnada del porte, la agilidad, la marcialidad, la virilidad, la fortaleza y la postura que debían lucir los militares. Lo decía el jefe cada vez que hablaba a sus soldados en la fiesta nacional y en el Día de las Fuerzas Armadas. Aquella cara mofletuda y fúnebre, con el bigotito recortado a la manera de Arturo de Córdoba o Carlos López Moctezuma, los actores mexicanos más de moda, y una papada de gallo capón que le colgaba sobre el pescuezo encogido. Claro, esta esperpentización, ridiculización, animalización de las figuras de la dictadura, cuanto más crueles, más cruentas, más sátrapas, más ridiculizadas, es un enfoque tremendamente maniqueo, porque, claro, yo no voy a convocar un concurso de belleza entre los opositores al régimen, pero no me creo que los guapos estén en un bando y los feos en el otro. O sea, esto es una tendencia maniquea más. En definitiva, las disputas de poder no son un concurso de belleza, cuando de lo que se trata es de preservar la vida humana. Aunque solo lo decían en la más cerrada intimidad y después de muchos tragos de ron, nótese cómo el alcohol es siempre el punto de encuentro entre los hombres, ¿no? Los oficiales detestaban al coronel Johnny Aves García porque no era un militar de verdad. Y claro, yo me pregunto, ¿en qué consiste ser un militar de verdad? En los términos que plantea esta novela. En los términos que plantea esta novela, ¿en qué consiste ser un militar de verdad? No se había ganado sus galones como ellos, estudiando, pasando por la academia y los cuarteles, sudando para trepar en el escalafón. Pero yo me pregunto, ¿sudando a cambio de qué? Sudando acá en esta novela. Es decir, ¿cómo se ganan los méritos los militares de esta novela? Porque realmente, si vamos a preguntarnos cómo se ganan los méritos, incluso los profesores de universidad, tenemos para rato, tenemos para rato. Sobre todo cuando los méritos se limitan a 10, según las actuales normas de las agencias de acreditación. Usted puede tener 100 méritos, pero solo le computan 10. De tal manera que si el vecino de al lado ha trabajado 10 veces menos que usted, están igualados en méritos. Usted tiene 120 méritos, pero el vecino de al lado tiene 11 méritos. Y las agencias le piden 10 méritos, con lo cual a usted le sobran 111 méritos. Así de simple, porque los neutralizan por debajo. Los tenían pago de servicios seguramente sucios. ¿Y cuáles son los servicios limpios? Para justificar su nombramiento de todopoderoso jefe del Servicio de Inteligencia Militar, el llamado SIM, Servicio de Inteligencia Militar, el centro de espionaje que se utilizaba más para vigilar a los miembros de su propio país, República Dominicana, que a las potencias extranjeras. Y desconfiaban de él por las sombrías hazañas que se le atribuían, Johnny Aves, las desapariciones, las ejecuciones, las súbitas caídas en desgracia de encumbrados personajes, como la recientísima del senador Agustín Cabral, el padre de Urania Cabral, la otra protagonista de la novela. Las terribles delaciones, infidencias y calumnias de la columna periodística El Foro Público, que aparecía cada mañana en El Caribe y que tenían a las gentes en vilo. Pues de lo que se dijera allí de ellas dependía su destino,
por las intrigas y operaciones contra a veces gente apolítica, digna, ciudadanos pacíficos que por alguna razón habían caído en las infinitas redes de espionaje que Johnny Aves García y su multitudinario ejército de Caliés tenían tendidas por todos los vericuetos de la sociedad dominicana. Yo creo que es muy difícil en una sociedad como esta ser un ciudadano apolítico y pacífico. Prácticamente en ninguna sociedad humana es posible ser un ciudadano apolítico y pacífico. Eso es como preservar la inocencia más allá de la edad de la inocencia. El nombre que se da a la inocencia más allá de cierta edad es ignorancia. En realidad, esta es una visión idílica de una ciudadanía que en unas condiciones imposibles para las incidencias de una vida normal no puede calificarse a sí misma ni de pacífica ni de apolítica. Eso es imposible, rotundamente. Porque mantenerse al margen de la política en una satrapía es ser cómplice de esa satrapía. Y oponerse a ella es arriesgar la vida para perderla. Realmente es muy fácil de comprender cómo el ser humano se somete, queda totalmente alienado bajo los imperativos de un gran hermano. Piénsense lo que ocurre en Corea del Norte, por ejemplo, o en lo que ocurre en muchos otros países, donde las normas no se discuten, aunque sean normas absolutamente irracionales o incompatibles con la sensatez humana más elemental y más básica que hay. Incluso nuestra propia sociedad democrática, las democracias de Occidente, tienen muchos puntos negros que podríamos discutir y cuestionar muy ampliamente, pero vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. De tal manera que, claro, la figura del terror, el terrorífico Johnny Aves García y su multitudinario ejército, muchos oficiales le temían. Claro, y no por casualidad, pero estas figuras siniestras han abundado siempre. Y se glosa, los interlocutores que están en el coche esperando al paso de la comitiva presidencial recuerdan episodios del pasado y lo interpretan. Dice, el coronel puede ser un demonio, pero al jefe le sirve, al sátrapa le sirve. Todo lo malo se le atribuye a Johnny Aves y lo bueno a Trujillo. ¿Qué mejor servicio que ese? Para que un gobierno dure 30 años hace falta un Johnny Aves que meta las manos en la mierda, dice la novela. Y el cuerpo y la cabeza si hace falta, que se queme, que concentre el odio de los enemigos y a veces el de los amigos. El jefe lo sabe y por eso lo tiene a su lado. Si el coronel no le cuidara las espaldas, quién sabe si no le hubiera pasado ya lo que a Pérez Jiménez en Venezuela, a Batista en Cuba y a Perón en Argentina. Esa es la glosa que hacen los 4 interlocutores que están esperando para matarlo, con lo cual ellos pretenden que en unos instantes, en unos momentos, le ocurra lo mismo que, o algo peor incluso, porque a algunos de estos personajes simplemente salieron al exilio, pero no le van a dejar salir del coche, en definitiva, con vida. Y es lo que realmente ocurre, ¿no? Se relatan también otros episodios siniestros, y se subraya sobre todo la decadencia del régimen que comienza, según se plantea en la novela, haciéndose eco de hechos históricos, tras el fallido atentado contra Betancur, el presidente de Venezuela, porque mientras el enemigo de adentro esté débil y desunido, lo que haga el de fuera no importa. Que Estados Unidos chille, que la Organización de Estados Americanos patalee, que Venezuela y Costa Rica ladren, no nos hace mella, más bien une a los dominicanos como un puño en torno al jefe. Pero nótese que las instituciones como el Servicio de Inteligencia Militar, que deberían estar activas para defender los intereses de un Estado, se utilizan sobre todo para oprimir a los ciudadanos de ese propio Estado. Es decir, en lugar de defenderlos frente a las injerencias de otros Estados, lo que se hace es controlarlos y destruirlos y matarlos si hace falta, para preservar el poder del gran hermano que domina, que gobierna en ese Estado. Esto es una característica también muy propia de las democracias liberales, cuyos sistemas de control, más que a defender el país de las relaciones externas, lo que hacen es preservar el poder de los gobiernos de turno sobre la población gobernada. De tal manera que más que defender al país de otros países, lo que hacen es defender a los gobiernos de turno de la oposición, tanto política como de los ciudadanos que puedan votar en contra. Es decir, se controla más
al que forma parte del grupo que a los enemigos del grupo. Como suele decirse, se ha dicho muchas veces, esto lo hemos oído muchas veces, la secta controla más a sus miembros que a sus enemigos. Los servicios de control de una secta se orientan más hacia quienes forman parte de ella que a los que están fuera de ella, porque los que están fuera de ella no están dentro de esa territorialidad, dentro de esa jurisdicción, ¿no? Pero la Iglesia controla más a sus miembros que a los no creyentes, indudablemente. Y lo mismo podríamos decir del resto de las organizaciones humanas, ¿no? Se relata también otro episodio, un episodio terrible, trágico, donde a este Amadito se le obliga a cometer un crimen y a matar a una persona desconocida. Después de haberlo matado, a sangre fría, se le dice que era el hermano de su novia, el que podría haber sido su cuñado. A esto era amigo también de Amadito, entonces Amadito esto lo considera como lo peor que ha podido ocurrirle y a partir de ese momento jura venganza contra el dictador, contra el sátrapa y también contra Johnny Aves. Después de cometer ese crimen se van a un prostíbulo a calmar sus penas porque está muy atormentado por el crimen que ha cometido y trata de sobrellevar sus penas con sexo y con alcohol. Naturalmente el sexo y el alcohol son incompatibles y bebido como está, pues no puede hacer sexualmente absolutamente nada, cosa que no sé por qué se sorprenden algunos de que ocurra, pero en fin, allá cada cual. Entonces, claro, cuando la solución a los problemas no es la literatura o la música o las bellas artes o simplemente la consulta al psicólogo, sino la visita al prostíbulo y el consumo de alcohol, ya me dirán ustedes qué problema se soluciona de esta manera. Es decir, eso no solo no es una solución al problema, sino que es un incremento de problemas en otros géneros, en otros terrenos. Entonces, claro, cuando nos encontramos en un mundo machista, es inevitable que las soluciones pasen siempre por el alcohol y por el sexo. Es decir, por el prostíbulo y por, en fin, los toneles de alcohol. Claro, esto realmente es totalmente deplorable. Es algo completamente deplorable. Eso apesta a machismo, pero por todas partes. Es decir, claro, yo no pretendo que la gente sea mejor estudiando literatura o tocando lo que tengo aquí detrás de mí, un piano, pero desde luego es evidente que la música y la literatura no ocasionan los problemas que puede ocasionar una relación patológica con la sexualidad humana y una relación patológica con el alcohol. Son completamente diferentes. Bueno, alguien me podrá decir, bueno, es que leyendo libros la gente también enloquece. Bueno, pero ¿qué libros? ¿Alguien ha enloquecido leyendo El Quijote? ¿Puede ser que haya alguien que haya enloquecido leyendo Crimen y Castigo? Probablemente ya estaba antes dispuesto a incurrir en patologías y la literatura lo único que hace es revelarlas y con una mala formación literaria pues en lugar de subsanarlas se pueden incrementar, pero la música no ha construido ningún criminal y la literatura tampoco, y menos la educación humanística ha construido ninguna figura criminal. Es decir, a la literatura no se la puede acusar de sembrar el mal en el mundo precisamente, y a la música y a las bellas artes tampoco. Preguntan en un momento dado qué hacen con los cuerpos muertos, con los cuerpos de los seres humanos asesinados por la dictadura, y se dice, lo echarán al mar, explicó el jefe del SIM, de la inteligencia militar, del servicio de inteligencia militar. Esa es la ventaja de este farallón. Un farallón es una roca tajada, una roca partida que sobresale en el mar o incluso en superficies terrestres, pero básicamente en el mar. Y dice, es la ventaja de este farallón, alto, cortado a cuchillo. Abajo hay una entrada de mar con mucho fondo, como una poza, llena de tiburones y tintoretas, esperando. Se lo tragan en segundos, es cosa de ver. No dejan huella, seguro, rápido y también limpio. Claro, imagínense ustedes un ecosistema criminal al servicio de la dictadura, ¿no? Y claro, la dictadura dirá que son los derechos de los animales a mantener el ambiente de esa manera. Esto es un horror completamente. O sea, es una situación pero completamente espeluznante y horrorosa. Horrorosa. Y, como digo, el burdel, el prostíbulo, es la terapia del macho.
en definitiva. En las novelas machistas el burdel es el espacio terapéutico donde supuestamente se resuelven los problemas. Después de matar a una persona a sangre fría se van a un burdel a emborracharse y a lo demás. Y entonces se describe puntualmente el burdel. Estas son secuencias propias de la novela putífera, ¿no?, por así decirlo, que es un género de novela al que se dan en particular determinados autores. Es bastante repelente, pero hay gente a la que tal vez le puede gustar. A mí se me atraganta bastante el tema este. Cito: habían ido al burdel de Pucha Vittini, apodada Puchita Brazovan, una vieja casa con balcones. Lo de vieja casa es una hipálaje, que no solo lo viejo es la casa, sino probablemente la puchita esta, ¿no? Una vieja casa, esto es una hipálaje, es una hipálaje completa. Puchita Brazovan, una vieja y luego casa, no. Esta palabra tiene el valor semántico de una hipálaje. Una vieja casa con balcones y un jardín seco. Lo mismo seco. Lo del jardín seco y la vieja es una hipálaje que hace referencia inequívoca a la puchita. Un burdel frecuentado por caliés, que son los agentes serviles del Servicio de Inteligencia Militar, gente vinculada al gobierno y al SIM, para el que, según rumores, trabajaba también esa vieja mal hablada y simpática que era Pucha. Yo no sé cómo se puede ser simpática siendo todo esto, pero que era Pucha, ascendida en la jerarquía de su oficio, administradora y regenta de putas, lo dice así la novela, después de haberlo sido ella misma en los burdeles de la calle 2, desde muy joven y con éxito. Nada que objetar. Bueno, yo no tengo nada que objetar a esto, yo leo. Los recibió en la puerta y saludó a Johnny Aves y al mayor Figueroa Carrión como a viejos amigos. Nada, qué decir. Amadito le cogió la barbilla. ¡Qué papacito! Los guió hasta el segundo piso y los hizo sentar en una mesita junto al bar. Johnny Aves pidió que trajeran a Juanito Caminante. Juanito Caminante es el nombre ridículo del whisky Johnny Walker. Y dicen: esto es mejor que los psiquiatras, dijo el coronel. Se refiere no al prostíbulo sino al alcohol. El alcohol es el mejor de los psiquiatras. Yo recientemente he escrito un artículo en la prensa donde decía que la literatura es nuestro mejor psiquiatra. Parece que, según el alcohol es el mejor psiquiatra. Vale. Esto es el mejor psiquiatra, dijo el coronel. Sin Juanito Caminante, es decir, la denominación de Johnny Walker, yo no mantendría el equilibrio mental, lo más importante en mi trabajo. O sea, lo más importante en el trabajo de un criminal de Estado, como es tal como lo presenta la novela, es el equilibrio mental. Con el alcohol. O sea, con el alcohol el equilibrio mental. Imagínense ustedes si un piloto de avión tuviera que mantener el equilibrio de alcohol bebiendo Johnny Walker. Para hacerlo bien hay que tener serenidad, sangre fría, cojones helados. Lo de cojones helados reconozco que es una sinestesia que no se me ha ocurrido nunca. Yo recuerdo cuando en cierta ocasión le preguntaron a Camilo José Cela cuál era el plato, la gastronomía, el manjar, el producto alimenticio que más le había gustado de todos los que había comido. Era una entrevista televisiva y le preguntaron: don Camilo, ¿qué plato recuerda usted haber comido con más placer? ¿Qué plato, qué producto gastronómico ha degustado usted con más placer? Y Cela, tras una larguísima pausa, que pareció un auténtico eón, una pausa larguísima, se subió las gafas por el eje y dijo: cojones de molusco. Eso dijo. Que no sé si eran cojones helados o no, pero eso fue lo que dijo Camilo José Cela y quedó más serio que una piedra después de decir aquello. Evidentemente, si yo hubiera sido el periodista que le hizo la pregunta, después tendría que haber cortado porque me hubiera tirado por el suelo de risa. Lo de cojones helados, reconozco que es una sinestesia muy propia de alguien que lleva una vida como la de este personaje de novela. No me refiero al personaje histórico, siempre me refiero a los personajes de la novela, no a los de la historia, como este Johnny Aves. No mezclar nunca las emociones con el razonamiento. Esta es una frase en estilo nominal que utiliza el infinitivo. Pero claro, así razonan los tontos, si es posible. Así razonan los tontos seguro. No sé si los criminales o no, pero así razonan los tontos. Y también hay que advertir
que el mismo ideario es el que tienen los enemigos de Trujillo y los enemigos del propio Aves. Porque este Amadito, que es el protagonista de la secuencia que aquí se recuerda en Analepsis, el visitante al prostíbulo, el alcoholizado que después no puede mantener relaciones sexuales por la ingesta de alcohol, y el que ha asesinado sin saberlo en una anagnórisis mortífera, en una anagnórisis letal, al que iba a ser su cuñado, el hermano de su antigua novia, pues este hombre es el que va a disparar en los primeros momentos, en los primeros instantes, contra el déspota Trujillo. En definitiva, es el relato de un horror, de un montón de horrores, de una sociedad humana inhabitable, de un mundo inhabitable, realmente de un mundo inhabitable porque es incompatible con el racionalismo humano, con la inteligencia y con la sensibilidad humana. Esto es incompatible con todo, esto es un despliegue de monstruosidades. Qué fácil sería, dicen estos interlocutores, si uno hiciera estas cosas sin saber de quién se trata. No me joda, teniente, si uno se tira al agua tiene que mojarse. Era uno de los del 14 de junio, el hermanito de su exnovia, creo, Luisa Gil, ¿no? Bueno, pues hasta cualquier rato, ya haremos cosas juntos, si me necesita ya sabe dónde encontrarme. Es decir, lo han encenagado completamente, lo han implicado en los crímenes ya de Estado. Pero claro, aquí no cabe revolución posible, aquí lo único que cabe es un ajuste de cuentas, porque este hombre no lleva a cabo una revolución para cambiar el orden político del país, sino que lleva a cabo después un ajuste de cuentas en venganza a título personal por el crimen que le han obligado a cometer. Es decir, aquí no hay una proyección política o un planteamiento político más allá de esa venganza furibunda, personal, entre el sátrapa y sus enemigos. De hecho, si no interviene Estados Unidos para cambiar un régimen político por otro, como corresponde a la política de una potencia internacional que trata de controlar y de intervenir en la vida política de otros estados, pues la situación del régimen político habría continuado. Pero aquí lo que se produce es una anagnórisis completamente kitsch y mortífera. Obligan a un ser humano a matar a otro, al que no conoce de nada, a matarlo a sangre fría, le obligan a cometer un crimen, porque o él comete el crimen o lo matan a él, de tal manera que opta por cometer el crimen. Podría negarse a hacerlo y decir, ustedes me matan a mí, pero yo no mato a nadie, pero eso sin embargo no ocurre. Yo no digo que tenga que ocurrir o no, yo no puedo juzgar estos hechos, yo simplemente me limito a interpretarlos desde una posición completamente aséptica y completamente irreal, porque nadie puede situarse en el contexto de esta novela, que es un contexto de ficción, aunque sí haya podido situarse como protagonista en los hechos históricos. Pero desde luego no tenemos derecho a interpretar lo que ha ocurrido, solo tenemos razones para interpretar lo que literalmente y literariamente la novela cuenta, pero no podemos juzgar lo que han hecho estas personas en la historia porque no tenemos competencia para ello, y ni tenemos tampoco fuerza moral capaz de legitimar estos juicios. Nosotros podemos interpretar lo que la novela plantea, y lo que la novela plantea es una relación maniquea entre la legitimidad a ultranza de la democracia liberal, que es la tesis de Mario Vargas Llosa, en contra de una dictadura que es una auténtica satrapía, lo cual es totalmente cierto y absolutamente innegable. Ahora bien, enfrentar la democracia liberal como la solución de todos los problemas a lo que es un problema realmente crudelísimo y mortal contra los derechos humanos, contra la inteligencia humana y contra el racionalismo de cualquier persona en un régimen de satrapía como era el de Trujillo, esto es evidente. Ahora bien, afirmar que como consecuencia de eso el fin de la historia es la democracia liberal y que por encima de la democracia no hay nada y que en nombre de la democracia todo está permitido, esto ya es situar la libertad por encima de las posibilidades de la razón humana. Es decir, el régimen de Trujillo consiste en anular la libertad del prójimo, no en situarla por debajo del racionalismo humano, sino simplemente en destruirla, en anularla, porque se destruye al prójimo completamente. Pero considerar que en nombre de la democracia todo está permitido, esto es entrar en el totalitarismo por la puerta de atrás, y esto es muy peligroso.